Ahora llegó el momento. Hablemos de podcast. Ese tema que está reinando en la comunicación y es una de las cosas que son más novedosas, que los periodistas están ahora tratando de ver cómo es, y existe una serie de confusión, que si es radio, que si no es radio, pero vamos a ver ahora por detalles exactamente cuál es la diferencia entre este sistema de comunicar muy parecido a la radio, pero que no es radio. Yo les voy a estar explicando poco a poco y ustedes verán también una nueva forma de promover lo que se hace a los periodistas que ya están enganchados en este tren. El podcast ha estado dominando en los Estados Unidos y yo les traje hoy una especie de predicciones. Hay 10 predicciones sobre el podcast en el 2019, cosas que dice de lo que va a pasar, un análisis que se ha hecho donde se explica en qué punto estamos y cómo vamos a estar a final de año. Miren, señores, el formato de podcast ha venido para quedarse definitivamente. Y en el 2019 ya se tiene claramente definido lo que es un podcast de la siguiente manera y diferenciándolo. En principio, la gente se comunicaba de manera oral. Luego pasó a los periódicos ya escritos, que hablando en términos de medios de comunicación, el periódico viene siendo la primera manifestación, la primera plataforma. Luego la comunicación pasó a la televisión con imágenes y luego a la radio. Pues ahora viene el verdadero cuarto poder. Viene ahora que son los podcasts, que es una cuarta forma de comunicar, pero a través del internet. Esa es la diferencia. Primero el habla, luego la tinta en el periódico, la imagen y la transmisión en la televisión, la radio, el sonido, y el podcast es la internet, con muchísimas ventajas de las que hemos hablado aquí. Fíjense, una de las ventajas fundamentales del podcast es la repetición. Inclusive se habla de que el podcast es el que tiene mayor audiencia. ¿Por qué? Por la repetición. La gente ve una noticia en un periódico y lo ve y ya pasó. Ve un programa de televisión, lo sintoniza a las 8, si acaso lo puedes repetir en la semana siguiente o unas horas después, pero lo va a ver una o dos veces. En la radio tiene que sintonizar la radio también para oír el locutor diciendo tal o cual cosa, oír su canción preferida. Mientras que el podcast, una persona lo puede sintonizar varias veces y escucharlo y pasárselo a otras audiencias. Entonces, por eso el podcast está clasificado como el de mayor audiencia y es tipificado como el espejo de la radio, pero en formato de éxito. Y el éxito está dado por la frecuencia con que la gente puede escucharlo. Otro de los aspectos fundamentales que tenemos es partiendo de Estados Unidos, porque ustedes saben que en Latinoamérica el podcast apenas está comenzando y en Estados Unidos es que se inició y ya existen estadísticas fundamentales. Se ha marcado que el 44% de la población estadounidense ya escucha podcast y el 64% sabe que existen los podcasts. Es difícil todavía en mucha gente comprenderlo, pero ya poco a poco se va determinando y se estima que a final de este mismo año 2019 y en el 2020 ya todo el mundo sabrá lo que es un podcast y estarán escuchándolo en su teléfono celular, como ahora mismo se ven los videos, a diario, en todo momento y en todos lugares. Otro detalle estadístico es que en los últimos años el interés por el podcast no para de crecer. O sea, cada vez estamos creciendo. Ustedes pueden ver en la gráfica donde se nota un crecimiento desde el 1994, que fue cuando comenzó a dar sus primeros pininos, hasta ahora en el 2019. Otro importante dato estadístico es que la producción de podcast se ha disparado, aunque el periodista todavía no genere ingresos, no cobre, porque es un asunto de que está entrando
al medio, pero sí existen en las plataformas gigantes de esos anuncios que colocan directamente. Ya se calcula que entre el 2014 y el 2018, los primeros 4 años, se disparó y ya ha generado 50,000 millones de descargas, lo que está siendo contemplado por los comerciantes del Internet para sacar un mayor provecho. Fíjense en la gráfica también cómo se ve, cómo va aumentando. Tenemos también que las audiencias más fieles son las de los podcasts, como les decía, se quedan ahí, repiten y repiten todo el tiempo. También podemos ver que los gigantes tech están utilizando el podcast como Apple con su aplicación de podcast, Spotify, igual que SoundCloud y otros que se van sumando para engancharse en esta plataforma porque se cree que va a seguir siendo sumamente exitosa y en crecimiento. Por eso se calcula también que hay una industria de dinero flotante por ahí que va a ir en incremento. Se está pensando que $300,000 por mes podría generar un episodio. Entonces los periodistas que están cambiando y que ahora ya no están solo en los medios, sino que tienen que hacer sus propias producciones, tienen aquí un buen mercado para hacerlo. Entonces, ya motivando al periodista a que entre en este sistema, de los podcasts tan divertido, porque usted es dueño de su propia historia y la puede animar porque tiene voz, tiene movimiento, tiene sonido y es sumamente divertido. Yo que he hecho podcast, hay un video que les traje hoy para que ustedes observen cómo promover el trabajo, ya conociendo lo importante que es y haciéndolo tan satisfecho. Entonces, ¿cómo promoverlo? ¿Cómo mostrarlo para que la gente sepa que usted hace podcast? Y cómo convencer a la gente de que lo escuche. Porque si mucha gente todavía no sabe bien, no entiende bien, incluyendo periodistas, no entienden bien lo que es, ¿cómo usted los convence? Pues fíjense en este video, donde se explica claramente qué es y cómo usted, periodista, puede mostrar su contenido y que vean todo lo que hacen. Fíjense en esto. Buenos y tecnológicos días. Si sigues nuestra web, probablemente nos hayas escuchado hablar de los podcasts, pero ¿sabes qué son o en qué consisten? Te lo contamos. Si nos fijamos en su definición técnica, un podcast es una publicación digital periódica en audio o en vídeo que se puede descargar por internet. O dicho con otras palabras, es un programa de radio personalizable y descargable que puedes escuchar a través de cualquier dispositivo móvil. Lo más habitual es que el podcast esté dirigido por un presentador y que éste tenga una temática concreta. Por esta razón suelen estar organizados por expertos. Además, no suelen ganar dinero con ello. Lo mejor de todo es que no hay publicidad, o si la hay es mínima, algo que agradecen mucho los oyentes. Además, ofrecen la posibilidad de suscribirse, de forma que cada vez que uno de estos programas esté disponible no necesites buscarlo. Así solo lo tendrás a un clic de tu móvil. La mayoría de los podcasts son gratis y el consumo de los mismos crece a un ritmo de un 25% por año, por lo que es un nuevo canal de comunicación que no deberían perder de vista muchas compañías. En Computeroy.com tenemos nuestro propio podcast semanal, al que hemos llamado Así los lunes son menos lunes. Si te interesa repasar las novedades tecnológicas de la semana, así como las iniciativas más interesantes que se avecinan los próximos días, solo tendrás que seguirnos a través de iVoox, Spreaker, iTunes y SoundCloud. Y estos podcasts ya si os lo hemos contado, ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo.